Buenas noches. La verdad que los que hemos tenido la oportunidad de ver por televisión lo que fue este fin de semana en un barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con los militantes, con la escalada de violencia que hubo, con los vecinos, con la propia Cristina bajando y pidiendo que se vayan a dormir porque era todo como una provocación, que vayan a descansar y agradeciendo. Me parece que merece también una especie de pensamiento crítico de todas nuestras conductas, ¿no? Eh, Esto de respetar la decisión del otro, de poder ir y acompañar a su dirigente, estemos o no de acuerdo. Y hay necesidad de camiones hidrantes, hay necesidad de palos, de policías, que le peguen al hijo de la vicepresidenta. Está bien si usted no la quiere, no tiene la obligación de quererla, pero ¿qué necesidad hay? Un diputado nacional, si quiere ponerle por el título que tiene, un diputado nacional, representando al pueblo que va a ver a la vicepresidenta. Si quiere sacar todo eso, el hijo que va a ver a su madre. Digo, estamos como perdiendo el foco como sociedad. La violencia nos está ganando en todo. Hay que poner un estate quieto. Una persona se baja de un auto y le quiere pegar a un manifestante. El hijo quiere ir a ver a la madre, le pega a la policía. La gente quiere ir a manifestar porque está apoyando a su dirigente. Repito, usted puede o no estar de acuerdo. Hace falta camiones hidrantes, el agua, los policías, los palos, las vallas. No sé, a lo mejor yo soy demasiado pacifista y creo que con el diálogo se pueden arreglar muchas cosas. Pero después de los auspicios vamos a hablar con Gabriela Esteves, a ver si ella nos explica un poco por qué estamos en este lugar, dónde estamos parados, qué está pasando, tanto con esta causa como con toda esta situación dentro del Frente de Todos, con esta situación entre Larreta, Aníbal Fernández, Cristina. Después de los auspicios, Gabriela Esteves, diputada nacional del Frente de Todos, nos cuenta cuál es su opinión. Hoy les venimos a contar cuál es el método de la ultracavitación. Esta es una técnica reductora. La principal finalidad es eliminar los depósitos de grasa acumulados en el cuerpo. Reduce de 2 a 3 centímetros por aplicación. Te esperamos en XL Centro de Salud Estética, Avenida Rafael Núñez 3773. Nos estamos viendo. Buenas noches, Gabriela, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por siempre abrirme la posibilidad de expresarme en tu programa. Gabriela, ¿qué es lo que está pasando? Porque los que no somos abogados, por ahí de repente hemos sido testigos de una especie de show, de un fiscal donde hasta utilizó palabras que nos llamaron mucho la atención. Después nos encontramos con que el sentido común sería lo que debería primar en una causa judicial. Después nos encontramos con que este fiscal iba junto con los jueces de cámara, iban a jugar al fútbol
a la quinta de Macri, que bueno, que si fuera un club, uno por ahí juega al fútbol con otra gente que no sabe ni quién es, pero no, era en Los Abrojos, donde hay un libro donde dice que Macri no deja entrar a cualquiera a Los Abrojos porque es una especie de lugar en el mundo para él y su familia. Y ahora nos encontramos con esto, ¿no? Con represión, con un jefe de gobierno que está diciendo que él va a hacer lo que tenga que hacer para liberar las calles, con militantes que quieren acompañar a Cristina y se sienten intimidados, con que al hijo de Cristina, por querer ir a ver a su madre, que además es diputado nacional, lo agrede la policía de la ciudad autónoma. ¿Dónde estamos parados en esta escalada de violencia, Gabriela? Bueno, estamos parados en una situación de un enorme riesgo institucional. Digo, si uno de los tres poderes del Estado obra de esta manera, digo, estamos realmente todos en riesgo, porque además es el poder del Estado que decide sobre nuestras vidas, sobre nuestro patrimonio, y la verdad que en este sentido todos nos sentimos en riesgo, y más aún teniendo en cuenta que las fuerzas de seguridad, que son quienes nos deberían cuidar, salen y agreden a la militancia que se estaba expresando de una manera absolutamente pacífica, con alegría, con amor, y que en ningún caso conllevaba un riesgo para absolutamente nadie. Vos me preguntabas qué es lo que está pasando, y lo que está pasando es un ejemplo muy explícito de lawfare, muy explícito, donde medios de comunicación generaron una condena pública de la vicepresidenta, donde se arma una causa sin ningún tipo de pruebas, pero que avanza, donde hay un alegato que dura 9 jornadas, donde no se presenta ninguna causa, no se presenta ninguna prueba, sino todo lo contrario. Hablan de sumatoria de pruebas en los alegatos, que eso no se puede hacer, y encima le niegan el derecho a la legítima defensa a la acusada, habiendo sumado pruebas nuevas que nadie las vio, que nadie puede constatar, pero que dicen que sumaron a último momento en una instancia donde no se puede ver, además de llevar adelante un juicio sobre algo que ya era cosa juzgada. Digo, todo este tipo de irregularidades están sucediendo en este momento. Y además de eso, esta situación que describías vos recién, claramente no hay imparcialidad. Digo, estamos hablando de un juez y un fiscal que juegan juntos a fútbol en la finca del expresidente de la Nación, Mauricio Macri, que además es el principal opositor de Cristina y que en sucesivas oportunidades planteó sus relaciones con la justicia y planteó, incluso en algún caso donde se había dado sobreseimiento, que no era lo acordado, porque él los quería a todos presos. Imagínense, el presidente de la Nación dándole instrucciones al Poder Judicial, y a partir de todas estas situaciones que estamos viendo, donde jueces y fiscales lo visitaban en Olivos, jugaban al fútbol con él, no hace más que corroborar que todo eso es cierto, que él tenía una injerencia directa en la justicia, que además hizo lo que quiso mientras fue presidente, nombrando jueces de la Corte Suprema por decreto, trasladando a los jueces que a él no le caían bien, trasladó a más de 10 jueces, e inició causas a otros jueces. Digo, estamos en una situación de un riesgo institucional muy grave, muy complejo, que entiendo que la mayoría de la ciudadanía aún no está informada al respecto de eso, y nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo, y vos y todos quienes son comunicadores también, porque esto nos pone en riesgo a todos. Uh-huh. Sí, yo la verdad que abogada no soy, no entiendo mucho, pero... Yo tampoco soy psicóloga, pero últimamente con tanto... Pero me hace mucho ruido. Con lo que está pasando uno se pone... No, además me hace mucho ruido que hablen de sentido común. Digo, desde la justicia no es una cuestión de sentido común, es una cuestión de pruebas, ¿no? Dentro de lo que sí, además, me parece. Además hay otra cosa, ¿no? Ellos plantean todo el tiempo que Cristina debe defenderse, y en realidad no se trata de eso. Y la presunción de inocencia en realidad no tiene que defenderse. Tienen que demostrar ellos en todo caso que hay culpabilidad, y eso no lo han demostrado todavía. Entonces todo esto está viciado. Digo, los alegatos que leyó Luciani, los leyó cuando no se puede, cuando es una exigencia la oralidad. Quisiéramos saber quién se los escribió, porque parecía más la expresión de un dirigente político en contra de su opositor,
que la de un fiscal con la objetividad necesaria para poder desarrollarse en un juicio, ¿no? Sí, así como tenemos que decir que deja mucho que desear desde la formalidad todo lo que hizo el fiscal, también debemos decir que el presidente podría no haber hablado del tema respetando un poco la Constitución, ¿no? Yo entiendo que quiera defender a la vicepresidenta, a su compañera de fórmula y demás, pero ¿Qué me fue parece que concretamente lo que dijo el presidente violatorio de la Constitución? cuando se refirió al fallo, no al fallo porque todavía no existe, pero se refirió al tema, diciendo que él era un ciudadano que tenía los mismos derechos que todos. Eh, Me parece que ahí él es el poder ejecutivo, no es un Sí, ciudadano igualmente común. yo no encuentro en ningún caso que él haya tenido algún tipo de injerencia o haya intentado tener injerencia en el Poder Judicial. De hecho, no hay ninguna prueba en absoluto de ninguna instancia donde el presidente se haya ni comunicado ni acercado a ninguno de los jueces o fiscales que están interviniendo en la causa. Sí los hay del expresidente. Ujú. Que eso a mí me resulta muy preocupante. Incluso hay pruebas de que llevaban adelante acciones de inteligencia. Bueno, se vio con mucha claridad también el sábado cuando en principio Sí. dejaron 2 contenedores de cascotes esa mañana cerca de donde estaban la militancia para intentar provocar situaciones de violencia que después hicieron todo lo posible para que eso se desarrollara con el accionar de la policía. Luego, todas las cámaras apuntando hacia la militancia desde diferentes balcones de las casas de los vecinos hacia la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Inclusive se comprobó que uno de los que estaba allí era un ex colaborador o un colaborador de Patricia Bullrich. Entonces todo es muy complejo, digo. A mí todo esto me preocupa, nos pone en riesgo a todos, digo, que se desarrollen acciones de inteligencia ilegal, que se creen causas, que se aporten pruebas en una instancia que no corresponde, que en lugar de ser un juicio de características orales se esté leyendo durante todos los Ujú. alegatos, digo, toda la situación, digo, las relaciones comprobadas del juez y del fiscal con Mauricio Macri y entre ellos, digo, todo está muy contaminado. Ya solo eso le tendría que dar nulidad a todo este proceso. Y sobre todas las cosas yo quiero destacar que Cristina Fernández y todos los que son parte acusados de la causa de vialidad, todos se han quedado siempre en el país y han estado a derecho. Sin embargo, no Ujú. podemos decir que sea lo mismo que sucedió con quienes han sido acusados, por ejemplo, Pepín Rodríguez Simón, que es Sí, prófugo sí, de la prófugo en justicia hace más de un Uruguay. año, hace casi 2 años, digo, y es Sí. alguien que forma parte del círculo de mayor confianza, incluso era uno de quienes manejaban las relaciones con la justicia del Bueno, presidente Macri. de hecho hay pruebas que ante el fallecimiento de un familiar, no recuerdo si del fiscal o del juez, le sacó un artículo en La Nación, una necrológica en La Bueno, Nación, con el pésame acompañando el dolor de esta persona. Digo, bueno, hay ahí una están todas relación las así yo. pruebas. Ahí están Claro, todas las pruebas de lo viciado que está esto. yo no le hago no le hago una necrológica en un diario a alguien que no conozco o con quien no tengo una relación cercana. Entiendo el dolor del fallecimiento, pero de ahí a exponer así es porque evidentemente hay una relación, quiero acompañarlo y quiero publicar esto. Entonces, No, y digo, además, yo creo que nadie invita a su casa a jugar al fútbol, a nadie con quien no tiene una relación directa, sobre todo cuando sos alguien que tiene mucha responsabilidad, como es el caso de un presidente de la nación. No puedes abrirles las puertas de tu casa a cualquiera. Y ahí, incluso sí, lo que sí. decías vos, hay un libro publicado que el círculo Sí, más íntimo de él es el que puede asistir a la finca sí, Los sí. Abrojos. Sin embargo, Además, estos es un dos, libro que juez publicó y la fiscal, biógrafa asistían. oficial. O sea, es un libro que publicó la biógrafa oficial y donde Mauricio Macri lo dice que es, además del sur, su lugar en el mundo es esa quinta y que no cualquiera accede porque, bueno, cuida mucho la privacidad de los abrojos. Entonces,
más Bueno, evidencia que esa esa, es que la una pauta persona que más, va. claro, eso es una pauta más de lo viciado que está todo, de cuáles son los objetivos de este juicio, que es un juicio más de tipología política Totalmente. que por los cánones de la que por los cánones de la justicia, y además, digo, el nivel de escrache mediático que se le ha realizado a la vicepresidenta durante todos estos años, tratándola directamente de culpable cuando nunca se pudo mostrar ni una sola prueba. Es más, las pruebas de a quienes ellos mismos llamaron a declarar van a favor de la vicepresidenta. Y fueron ellos mismos quienes llamaron a declarar a esas personas. Entonces, creo que aquí lo que queda de manifiesto es, primero, lo fair, y segundo, el nivel de vulnerabilidad que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas argentinos, ¿no? Ahora, por qué te parece que es esto, Gabriela? ¿Por qué tanto ensañamiento? Yo coincido con que los medios han tomado parte, eh, con que son todos abogados, todos analistas. Ahora, por supuesto, en Córdoba son todos pediatras, obstetras y demás, ¿no? Porque tienen esa característica en los medios, de todos bajan línea, todos opinan, todos son médicos, todos son abogados, todos son fiscales. Eh, pero ¿por qué ese ensañamiento con Cristina Fernández? Bueno, un poco la historia argentina explica eso, ¿no? Ujú. Le sucedió a Irigoyen, le sucedió a Perón, eh, que los acusaron de traición a la patria, que le generaron un montón de causas. Digo, Irigoyen murió preso, por ejemplo, Perón estuvo 18 Sí. años proscripto, incluso el radicalismo estuvo proscripto en la primera elección después del encarcelamiento de Irigoyen. Ujú. Nosotros tuvimos 18 años de proscripción con Perón. Digo, están intentando hacer lo mismo, digo, el hilo conductor es exactamente el mismo, digo, incluso te diría que es el mismo hilo conductor que llevó a lo que sucedió en los 70 con toda la militancia peronista, digo, ¿no? Que expresaban el mismo proyecto que hoy se está intentando proscribir, digo, hay un hilo conductor, son los mismos sectores que lo hicieron en ese momento, quienes lo están haciendo ahora, y yo, además de todo eso, quiero recordar, que me parece que no es un detalle menor, y que debemos tener muy en cuenta todos los argentinos y argentinas que defendemos la democracia, que nos plantamos con mucha fuerza diciendo nunca más, que salimos masivamente a las calles al respecto del 2 por 1 y que además nos expresamos también en el 2001 con la represión que se sucedió eh, Ujú. el 19 y 20 de diciembre, que estas personas que hoy están promoviendo esto, muchos eran parte del gobierno de la Alianza cuando la Alianza se fue matando un montón de argentinos y argentinas mediante la represión, ¿no? Que muchos son parte de ese gobierno de la Alianza, del recorte del 30% a los jubilados, a la educación, a la salud, son los mismos. Y ahora nos están diciendo que quieren volver para hacer lo mismo que hicieron antes de manera más acelerada. Entonces, creo que hay que recordar todas estas cosas, que hay que tener muy latente en la memoria lo que estas personas han significado para la historia del pueblo argentino y el sufrimiento que le han generado. Están intentando hacer lo mismo. Y la única que verdaderamente se planta es Cristina Fernández de Kirchner, y por eso ese odio, esa persecución y este nivel de hostigamiento, porque es quien sintetiza y expresa el proyecto político peronista. ¿A vos te parece, como dice Larreta, que ella profundiza la grieta, que ella genera más odio? No, a ver, yo quisiera hacer una comparativa, incluso hay algunas vecinas que son opositoras a Cristina y sin embargo están diciendo que vieron ahí expresiones de alegría y amor y que la gente era muy amable y muy respetuosa, la que estaba allí expresándose, acompañando a Cristina. Yo creo que no, que está claro quiénes están provocando y quiénes están generando situaciones de violencia. Y acá también quiero establecer un hilo conductor sobre tres sucesos que se ocurrieron y que generaron violencia. Cuando fue la reforma previsional promovida por el gobierno de Macri, habían dejado contenedores de cascotes para que se armara el lío que se armó y después tener la excusa para reprimir. Cuando fue el atentado hacia la oficina de la vicepresidenta de la Nación en el Senado, también habían dejado casualmente contenedores con cascotes allí abajo para que apedraran las ventanas de su despacho.
y el día sábado dejaron 2 contenedores en un lugar donde no había obra, no había nada, también con cascotes para ver si se generaba la misma situación, porque lo que quieren es eso, es amedrentar a la gente para que no salga a la calle y no se exprese. Y como el peronismo volvió a ganar la calle en defensa de quien es su mayor representante y la conductora del proyecto político, bueno, están intentando generar situaciones de violencia para que la gente se asuste y además para poder mostrarlo en los medios de comunicación sin descanso para que crean que somos violentos y en todo caso y en todos los casos se demostró que la violencia venía de un solo lado y que la estaban generando la policía de Larreta y ellos también reproduciéndolo en los diferentes medios de comunicación. Ahora aparentemente desvincularon a la policía de Larreta, o sea, un juez le dijo que saque la policía de ahí, que a la vicepresidenta Sí, la tiene mediante que un cuidar, amparo. claro, la tiene que cuidar la Policía Federal como siempre ha sido, digo, la seguridad de los presidentes y vicepresidentes están a cargo de la Policía Federal, no de la Policía de la Ciudad Autónoma ni de cualquier provincia. Que puedan trabajar en conjunto y demás, sí, pero la seguridad del Poder Ejecutivo de la Nación y de las autoridades de la Nación están a cargo de Depende Policía de las fuerzas Federal. federales, claro. Claro. Y, y cómo, con lo que dijo Larreta esta mañana, cómo se sale de esto, porque es como que va increyendo, ¿no? Hay un juez que por un recurso de amparo presentado por Grabois y por otros dirigentes, dio lugar a eso y pidió que se vaya la policía de la ciudad. Ahora, Larreta dice que a ese amparo lo va, no me sale la palabra jurídica, y entonces es como que nadie frena y va a terminar siendo, ¿por qué vallaron toda la calle? ¿Para qué? Si puede haber gente manifestándose, caminando, bailando, cantando y gente que pasa caminando. O autos que también pasan. Si eso sucedió también el domingo y los autos transitaron. Y el lunes y los autos transitaron. No necesariamente se tiene que No, cortar de la hecho, calle. el domingo, aún transitando los autos y todo eso que vos decís, volvió a mandar otro operativo Larreta. Mandó 17 camiones, mandó 20 motos, mandó 2 camiones hidrantes, digo, intentó volver a hacer lo mismo, volvió a generar un clima de tensión. A ver, está clara cuál es la voluntad que tienen y lo expresan cada vez que hablan. Digo, todo el tiempo están expresando su necesidad de trasladarse a la violencia y de reprimir a la militancia que está organizada y que está defendiendo a su líder y que lo hace con amor y con alegría. Yo creo que ahí también nosotros tenemos que tener muy abierto el ojo porque eso es una amenaza a la democracia y a la pluralidad, ¿no? A la pluralidad de las expresiones políticas y de la representación política. Digo, me parece que en esta situación no solamente se trata del peronismo, que por supuesto siempre es particularmente contra nosotros, sino que también intentan atentar contra la democracia, porque generar este tipo de situaciones, intentar proscribir un partido político, generar violencia en la calle, reprimir a gente que simplemente se está expresando, es verdaderamente una manifestación en contra de la democracia y allí debemos estar toda la ciudadanía muy atenta porque además conocemos lo que ha sido nuestra historia reciente y no queremos volver nunca más a ese lugar. Gabriela, te saco un poco de este tema, porque mientras hablamos de este tema, lamentablemente el ministro de Economía está haciendo lo que a muy pocos gobiernos le debe de gustar hacer, ¿no? Esto de reordenar un poco y de ajustar donde a veces es necesario porque si no, no se puede seguir. ¿Qué me podrías decir acerca de estos cambios que se están dando en economía? Porque sabemos que, bueno, que somos conscientes también de que hay cosas que no pueden seguir como están porque no tenemos el dinero para pagar, por ejemplo, la energía. Entonces, ¿cuál es tu visión de Bueno, estos cambios económicos que se están dando? el gobierno de Mauricio Macri nos endeudó con una deuda imposible de pagar, con plazos imposibles de pagar y que no sabemos dónde está esa plata. Con una deuda que nunca había, un préstamo que nunca había otorgado en esa magnitud el Fondo Monetario Internacional, que lo hizo por definición política para apoyar el gobierno de Mauricio Macri, y eso lo dijeron con muchísima claridad, y que nosotros esa plata no sabemos dónde está. No sabemos dónde está porque no fue a obra pública, no fue a mejorarle la calidad de vida a los argentinos y argentinas,
no sabemos dónde está. Lo que sí sabemos es que en esos tiempos había un caudal de fuga que mucho tenía que ver con lo mismo que ingresaba a través del préstamo del Fondo Monetario Internacional, pero no sabemos qué hicieron con esa plata concretamente. Entonces, lo que hay que decir en principio es la situación en la que nos dejó el gobierno anterior, sobreendeudados, con los salarios a la baja, con una contracción de la economía y con una baja en los niveles de producción del sector productivo, digamos, del sector productivo industrial. Eh, y con una capacidad recaudatoria bastante inferior y además con unos tarifazos que llegaron al 3000% en el gobierno de Macri. Y esto también hay que decirlo, porque ahora hablan de tarifazos, pero en el gobierno de Macri fueron del 3000%. Digo, bueno, en esa situación recibimos el país y encima de todo esto nos tocó la pandemia. Digo, que claro, que eso golpeó a todo el mundo entero, tanto la guerra como la pandemia, y en esa situación estamos en ese momento. Y la realidad es que sí, es una situación compleja. Y se están tomando decisiones difíciles que nunca hubiésemos querido tomar y que incluso no estamos de acuerdo con que tengan que hacerse. Pero en este momento, para intentar estabilizar la economía, la realidad es que hay pocas opciones. Pero nosotros la verdad es que tenemos confianza en poder estabilizar la situación y a partir de eso proyectar un crecimiento con inclusión, con desarrollo industrial, con generación de trabajo y con movilidad social ascendente que tenga su sustento en la mejora del salario real de todos los trabajadores y trabajadoras. Ese es nuestro objetivo, como lo ha sido siempre. Ahora lo que pasa es que cuando se habla de la situación de la economía, nunca hay que perder de vista en qué situación se recibió y lo que pasó en el medio también. De hecho, los parámetros macro hoy son muy positivos, Gabriela, muy positivos. Sí, a Lo que niveles de pasa es que, bueno, crecimiento, hace un rato estaba leyendo sí, un señora. informe donde hablaba de los niveles de crecimiento de los diferentes sectores de la industria. Bueno, lo que pasa es que también hay que equilibrar eh, y repartir mejor las ganancias, ¿no? Digo, en este sentido me parece que hay que trabajar en una mejora en la redistribución que nos lleve a aquel momento en el que estábamos en el 50-50, que era tan importante porque eso permitía que los trabajadores vivieran bien y que los empresarios también ganen bien. Sí, por supuesto. Gabriela, se nos fue el tiempo, pero quiero un título de la provincia de Córdoba. Quiero un título del Frente de Todos en la provincia de Córdoba, si habría posibilidades de alinearse con este recambio que hay obligatoriamente en el justicialismo, en Hacemos por Córdoba, en lo que sería el peronismo de Córdoba, digamos. Bueno, al tener que dar un paso al costado de Schiaretti, sé que el intendente Martín Yarlora, que es probablemente el candidato a gobernador, tiene buena relación no solo con el gobierno nacional, sino con muchos del Frente de Todos. ¿Existiría ahí entonces una posibilidad de trabajar en conjunto? En principio nosotros estamos trabajando con mucha fuerza la consolidación del espacio, dando instancias de discusión, generando mucha gestión para los municipios y comunas de nuestra provincia, generando articulaciones que nos permitan tener un buen despliegue territorial para armar una estructura acorde a las elecciones del 2023. Luego se verá, no es momento, por el momento lo que estamos pensando es más en la consolidación y en la fortaleza de nuestra fuerza política para generar una opción que en acuerdos que se puedan generar en la provincia. Creemos que el principal objetivo tiene que ver con eso. Perfecto. Muchísimas gracias, Gabriela. Gracias porque, bueno, cada vez que te convocamos siempre estás predispuesta, siempre venís y gracias también porque muchas veces estos grandes medios nacionales nos apabullan y no les dan espacio a los dirigentes bueno, que quieren mostrar otra forma de ver las cosas, ¿no? Otra mirada. Yo no soy quien para decir cuál es la mirada. Lo que sí, desde este lugar me siento en la obligación de exponerlas a todas. Bueno, muchísimas gracias. Yo muy agradecida por eso, porque son pocos los medios, como bien decías vos, que se permiten la pluralidad para que las personas que los vean puedan desarrollar pensamiento crítico sin que les den todo masticado y sin que les bajen líneas, sino pudiendo hacer sus propias reflexiones al respecto de las problemáticas
que se presentan en el programa. Así que por eso muy agradecida siempre. Ya se nos fue el tiempo, así que muchas gracias por estar en el programa. Buena semana, buenas noches.